Hola a todos, bienvenidos. Hablemos acerca de la escala de pH. Recordemos que la definición de pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Algo que quiero resaltar aquí es que cuando hablamos de pH estamos hablando de la función P. ¿Qué es la función P? Menos el logaritmo de una propiedad. Si tenemos, por ejemplo, PA, sería menos el logaritmo de A. ¿Cuándo usamos la función P? Cuando esa propiedad tiene valores muy bajos. De esa forma transformamos valores muy bajos en una escala manejable. En el caso de pH la escala va de 0 a 14. Pero las concentraciones de iones hidrógeno, por ejemplo, en este caso es 10 a la menos 14. Es un valor muy bajo. La escala de pH sale del equilibrio del agua, ¿sí? Recordemos que la constante que define ese equilibrio es esta. Kw igual a concentración de hidrógeno por concentración de iones hidrógeno. Si aplicamos la función P a esta ecuación, ¿qué nos queda? Sería menos el logaritmo de Kw, ¿sí? Por este lado, por aquí, menos el logaritmo de concentración de iones hidrógeno, y por aquí, menos el logaritmo de concentración de iones hidrógeno. Conocemos el valor de Kw, 1 por 10 a la menos 14. Al sacar el logaritmo negativo nos da 14, ¿sí? Y menos el logaritmo de concentración de iones hidrógeno es pH, y menos el logaritmo de concentración de iones hidrógeno es pOH. Entonces tendríamos que 14 es igual a pH más pOH. La escala de pH es la suma de estos dos valores y el límite está sobre 14. Como dije, viene del equilibrio del agua. Si el valor de esta constante tuviese otro valor, la escala no sería de 0 a 14, sino tendría un valor diferente dependiendo de esa constante. Supongamos que aquí la constante fuese 1,0 por 10 a la menos 18. Nuestra escala sería pH más pOH igual a 18. Entonces, muy importante saber o recordar que nuestra escala de pH está definida por el equilibrio del agua. Veamos aquí dos cosas sobre nuestra escala. Entonces, recordar, va de 0 a 14. Si estamos de 0 a 7 es ácido, si estamos de 7 es neutro, y si estamos de 7 a 14 es básico. Primera pregunta, ¿por qué de 0 a 14? Ya lo dijimos allá, pero veámoslo en detalle. Entonces, la constante del agua es 1,0 por 10 a la menos 14. El logaritmo negativo de esa constante daría 14. Si tengo un pH de 14, entonces la concentración de ion hidrógeno sería 1,0 por 10 a la menos 14. Y la concentración de ion hidrógeno sería 1,0 molar, por ese lado, ¿sí? Y si tengo un pH de 0, entonces puedo reemplazar aquí en la ecuación 0 igual a menos el logaritmo de la concentración de ion hidrógeno, y el logaritmo que da 0 es cuando es 1. Logaritmo de 1 es 0. Entonces por este lado tendría concentración de ion hidrógeno 1 molar. Entonces tenemos dos límites. Por arriba, cuando el pH es 14, 1 molar de hidróxido. Cuando el pH es 0, 1 molar de ion hidrógeno. Entonces son los límites de la escala. La escala es útil entre estos dos límites de concentración de ion hidrógeno y de ion hidróxido. Como dije, el valor de 14 tiene que ver con el valor de la constante de equilibrio. Eso mismo define el pH neutro. En el pH neutro no es 7 necesariamente. El pH neutro es la mitad de esto, pero porque la constante tiene ese valor. Si la constante tuviese otro valor, el pH neutro no sería 7, sino un valor que ajuste justo en la mitad de la escala. Otra pregunta importante para tener en cuenta ahí, ¿existen pH negativos? Sí. Si colocamos, por ejemplo, la concentración de ion hidrógeno 2 molar, el pH nos da 0,30 negativo. Entonces existen pH negativos cuando las concentraciones se salen de 1 molar. Nuestra escala es útil en estos límites porque son límites de concentración en sistemas vivos. Veamos cómo cambia nuestra escala de pH. Por ejemplo, si tenemos valores de pH igual a 0, la concentración de ion hidrógeno es 1 molar. Si el pH es 1, la concentración de ion hidrógeno es 0,1 molar. ¿Cómo lo hallamos? pH es igual a menos el logaritmo de concentración de ion hidrógeno. Despejamos concentración de ion hidrógeno, que sería 10 a la menos pH. 10 es el antilogaritmo de logaritmo. Entonces nos quedaría aquí 10 a la menos pH. Si reemplazamos pH menos 1, sería 10 a la menos 1 es 0,1. Entonces para pH 1 la concentración es 0,1. Para pH 2 hacemos lo mismo, sería 10 a la menos 2 y nos da 0,01. Puedes mirar esto en tu calculadora para comprobar estos valores de concentración. Entonces, ¿qué vemos ahí? Si el pH va de 0 a 1, cambió una unidad. Mientras que la concentración pasó de 1 a 0,1, cambió 10 veces. Si el pH va de 0 a 2, cambió 2 unidades. Pero la concentración pasó de 1 molar a 0,01 molar. Cambió 100 veces. Si ahora digo yo de 0 a 3, aquí no serían 100, sino 1000 veces.
Entonces la cuestión es considerar que la escala de pH va a un ritmo de 1 en 1, ¿sí? Mientras que los saltos en la concentración van de 10 en 10. Es muy importante tener en cuenta eso, cómo cambian las concentraciones y cómo está relacionada con la escala de pH. Una cosa muy importante acá, si tengo un valor, digamos, bajo la escala de pH 0, la concentración es 1 molar. Si tengo 2 es 0,01 molar. Mientras que la escala de pH sube, la concentración de iones hidronio baja. Eso también es muy importante para no entrar en confusiones entre la relación de pH y la concentración de iones hidronio, la cual es clave para comprender esto en las soluciones. Y finalmente consideremos lo siguiente. Supongamos que tenemos pH 7, o sea pH neutro. Cuando tenemos pH 7, la concentración de hidronio es 10 a la menos 7, o 1,0 por 10 a la menos 7. Y la concentración de iodo hidróxido es 1,0 también por 10 a la menos 7. En pH neutro las concentraciones son iguales, la de ion hidróxido y la de ion hidrógeno. Supongamos si la constante ahora es 1,1 por 10 a la menos 14, ya no es 1,0 por 10 a la menos 14, sino 1,1. Entonces el pKw, o sea el logaritmo negativo de este valor sería 13,959. Recordemos que aquí si hallo el pK de esa constante tendría 14. Y justo en la mitad pues tengo pH neutro. Entonces si hallo el pKw para esa constante sería 6,98. Es el nuevo pH neutro, ¿sí? Entonces el valor de pH neutro depende del valor de la constante de hidrólisis del agua. Y simplemente es la mitad del pKw de esa constante. Como tarea, supongamos que kW vale 1,2 por 10 a la menos 14. Establezcamos con esta constante los límites de pH, que vienen entre 0 y un valor superior. Estimemos el valor superior, determinemos cuánto es el pH neutro y a ese pH neutro cuánto es la concentración de ion hidronio y de ion hidróxido. Nos vemos en un siguiente tema.